Recibimos, tal como fue anunciado, al economista Hugo Bay, a quien le agradecemos su presencia. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Bien. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar de muchísimos asuntos. Es raro lo que se conoció como el dato de desempleo de marzo, porque no sé, es como que tiene varias miradas. Uno podría quedarse con el dato puntual del mes, se cierra un trimestre que estuvo marcado por, sobre todo en el mes de febrero, un desempleo bastante por encima de lo que teníamos aquí en nuestro país en los últimos años. ¿Qué lectura hacer? ¿Con qué nos quedamos? Bueno, efectivamente el dato mensual de marzo marcó un desempleo de 8,5% y bueno, en realidad supone un descenso respecto de ese nivel tan alto que se había visto en febrero, que efectivamente fue una estimación, digamos, que las estimaciones de desempleo son muy volátiles, digamos, tienen intervalos de confianza amplios, digamos, en términos del error que puede haber en una estimación mensual y efectivamente yo creo que ratifica que el dato de febrero había sido, digamos, exageradamente alto y no es esa la realidad del mercado de trabajo uruguayo. Ahora, más allá de eso... Un paréntesis. Sí. ¿Por qué se da un dato de febrero exageradamente alto? ¿Cómo podemos explicar? Es una de las preguntas que yo me hacía. Estábamos en el medio de la temporada estival, que la temporada, increíblemente, siempre se conocía como que enero y febrero eran meses de intensiva captación de mano de obra, sobre todo para las temporadas estivales y cuando las temporadas eran buenas, como fue esta última. Sin embargo, en los últimos años se ha dado enero y febrero con niveles de desempleo altos. Y fin de año con más dinamismo, digamos, y menos. Sí, yo lo atribuyo el caso de febrero tan elevado, pues estamos hablando de una estimación mensual de la más alta de los últimos 10 años, lo atribuyo a eso, simplemente a que hay un error en el desempleo, se estima a partir de una encuesta, ¿no? Y obviamente tiene un margen de error muy importante. Por ejemplo, el dato de ayer de 8,5% tiene más o menos 0,9%, o sea, hay un margen de error de más o menos casi 1%. O sea, eventualmente el desempleo podría ser 9,4 o podría ser... o 7,6, digamos. Entonces, estamos hablando de estimaciones que tienen un margen de error muy importante. Por eso nosotros, en general, trabajamos a partir de estimaciones trimestrales, digamos. Allí ya estamos hablando de intervalos de confianza, de márgenes de error mucho más pequeños. Y ahí sí, efectivamente, lo que vemos es una tasa de desempleo de 8,8% en el primer trimestre del año, superior a la del primer trimestre del año pasado. Acá también conviene comparar en general de forma desestacionalizada con lo que ocurrió en un igual periodo del año anterior para evitar cuestiones estacionales. Y ahí lo que tenemos es un aumento del desempleo porque el año pasado, en el primer trimestre, habíamos tenido un desempleo de 8,5%. Y efectivamente, el dato de ayer tiende a convalidar algo y es que el mercado de trabajo no solo no repunta, sino que parece estar mostrando nuevas señales de deterioro, digamos. Entonces, yo creo que es un dato que preocupa, el dato de ayer y en general lo que ha ocurrido en este primer trimestre. No estaba dentro de lo que el Instituto Cuesta Duarte estaba pensando, digamos, de lo que podía ocurrir con el desempleo en el marco de una economía que crece y efectivamente yo creo que prende las alarmas, ¿no?, en materia de desempeño del mercado de trabajo. Ya vamos a estar hablando de algunas razones o por lo menos ensayando algunas hipótesis acerca de qué es lo que está pasando. Pero como usted dice, tenemos un mercado laboral que claramente ya entra en una fase de deterioro. Vamos a decir, sin alarmismo, pero el mercado laboral se está deteriorando en nuestro país. ¿Cuánto se deteriora en un año? ¿Cuántos puestos de trabajo se perdieron entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018? Bueno, ahí va. En la comparación trimestral lo que vemos es que el primer trimestre de este año la cantidad de ocupados son 1.625.000 aproximadamente. Y lo que hay es una pérdida de puestos de trabajo de aproximadamente unos 10.000. Es decir, el primer trimestre del año pasado teníamos 1.635.000 ocupados aproximadamente. Estamos hablando de ocupados y no midiendo el desempleo, que también toma en cuenta las personas que buscan empleo. Exactamente. Acá estamos hablando justamente de personas, de puestos de trabajo, digamos, porque también ahí lo que vemos, si dejamos de mirar un poco la tasa de desempleo y miramos lo que es la tasa de empleo, es decir, la proporción de ocupados en relación a la población en edad de trabajar, ahí lo que tenemos, la tasa, digamos, del primer trimestre dio 57,1 y hay un descenso ya sostenido de esa tasa de empleo
que justamente lo que hace es mostrar cómo está, digamos, el mercado desde el punto de vista de los puestos de trabajo, de los ocupados que hay, ¿no? Y ahí también se ve un deterioro que quizá en el desempleo, de alguna manera, se nota un poco menos por esto que tú decías, porque también la oferta de trabajo, es decir, las personas que salen a buscar trabajo, también ha decrecido ese porcentaje que se mide a través de la tasa de actividad, y eso de alguna manera puede estar haciendo pensar que hay ciertas personas que se desalientan al momento de buscar trabajo y que después de no encontrar durante algunos meses o semanas, efectivamente no buscan más y por lo tanto no se las considera desempleadas, sino pasarían a ser como inactivas, pero en realidad se podría pensar que una parte de ellas son desalentadas en la medida en que no encuentran respuestas de trabajo en el mercado, ¿no? La economía sigue creciendo. No llegó al 3% en el 2017, pero aumentó. Venimos de quizás el ciclo de expansión económica más importante en la historia del país, ¿no? Por la cantidad de años continuos de crecimiento del PBI, de la actividad económica. ¿Qué está pasando? ¿Por qué crece la economía y se deteriora el mercado laboral? Bueno, yo creo que es una pregunta, es una quizá, pero una de las preguntas del millón. Nosotros en el instituto estamos al tiempo que evaluamos esto con preocupación, estamos tratando de encontrar respuestas en ese sentido. Yo creo que seguramente en esto haya varios factores, como en cualquier cuestión. No creo que se explique por una sola variable, digamos, que si uno la ataca pueda revertir esta situación del empleo. Por ejemplo, los sectores que han liderado el crecimiento económico, esto se ha hablado ya en más de una oportunidad, no son particularmente intensivos en creación de puestos de trabajo, intensivos en mano de obra. No es la construcción, por ejemplo, exacto, que siempre se por dice ejemplo, como un sector es muy intensivo. modelo, exacto. Y eso evidentemente, bueno, repercute, porque en realidad no es lo mismo, como decías tú, los sectores más intensivos en mano de obra quizás son los que están teniendo un menor dinamismo relativo en las últimas estimaciones de la evolución económica. Ahora, también aquí aparece lo que tanto se ha hablado, el cambio tecnológico, y yo creo que en parte, quizá en una pequeña parte todavía, en una economía como la uruguaya, quizá eso está teniendo mayor impacto en otro tipo de economías más desarrolladas, pero acá, por ejemplo, en el sector financiero, muy claro cómo la tecnología, digamos, desplaza algunos puestos de trabajo, y eso evidentemente también repercute y también es una dimensión que hay que tomar en cuenta al momento de evaluar por qué el empleo está costando que responda a esta especie de, bueno, reaceleración de la economía, aunque todavía de forma bastante acotada, moderada, pero efectivamente el empleo no está respondiendo como uno esperaría. Después por allí también se habla del factor de los costos que están enfrentando los sectores productivos, el tema de la rentabilidad, en fin. Claro, muchas veces se ha planteado el tema del margen de los empresarios, ¿no? Que si el empresario ve que su margen está más acotado, y bueno, si crece la actividad de su empresa, en vez de contratar nuevo personal, de repente paga alguna hora extra más, trata de fomentar que con los mismos empleados producir mayor demanda. ¿Puede haber algo de esto, de un empresariado con márgenes acotados y no tan proclive a contratar personal? Y puede haber. Creo que en estas cuestiones lo que hay que evitar es generalizar, ¿no? Porque tenemos una realidad sectorial muy diversa, y entonces hablar de que hay una crisis de rentabilidad en el Uruguay, yo creo que es un tanto apresurado quizás en términos de identificar al conjunto de la economía. Entonces, efectivamente, eso puede estar operando en algunos sectores, y yo creo que la negociación colectiva tiene la virtud, digamos, al tener negociaciones por rama y al dividir muchas veces las ramas en sus grupos, ¿verdad?, de negociación, de que allí se sienten trabajadores y empresarios con el Estado a tratar de, lo primero, diagnosticar qué es lo que está pasando en el sector, en última instancia, para tratar de que la evolución salarial de alguna manera acompañe la realidad de cada uno de los sectores. Ahí el problema que nos hemos encontrado desde el punto de vista del PIT-CNT es con una dificultad muy grande de conocer cuál es la realidad de esos sectores, es decir, contar con información mínimamente objetiva
para que efectivamente los sindicatos sepan dónde están parados, ¿no? Porque yo creo que acá la primera dimensión que hay que cuidar es el empleo, quizá. Es una variable de primer orden, digamos, en cuanto a la preocupación de los trabajadores. Y después, por supuesto, está el tema del salario. Y entonces nosotros decimos que acá hay sectores donde puede haber margen para que los salarios puedan seguir creciendo, y hay sectores donde claramente podemos estar enfrentando una coyuntura donde es muy difícil que los salarios puedan crecer y que quizá hay que cuidar el empleo. El tema es contar con información lo más objetiva posible para poder dar esa discusión de forma razonable, ¿no? ¿Dónde están los principales problemas que ustedes visualizan en el mercado laboral? ¿En qué sectores, en qué rubros? Bueno, los sectores que han perdido más empleo, acá tenemos que diferenciar lo que es el último año. En realidad el mercado de trabajo tuvo un deterioro muy grande, digamos, entre el año, vamos a decir, 2015, en el año 2015, principios de 2016, allí se perdieron una cantidad muy importante de puestos de trabajo. Y después como que el cenit fue el 2014. Exacto. El 2014 sí, fue como... Entre 2011 y 2014 se alcanzaron cifras récord históricas, nunca. Era previsible que una economía que se desacelerara, aquellos guarismos no se iban a mantener quizá en esos mismos niveles, podía pensarse que eso ocurriera, pero efectivamente tal vez no pensábamos pasar de estas tasas de desempleo de 6 y pico % que se veían en esos años a estas tasas actuales de 8 y pico. Casi 9. Casi 9. Bueno, efectivamente el deterioro es más pronunciado de lo que uno podía esperar. Y además la economía, que si bien se desaceleró muy fuertemente, ahora está de alguna manera recuperando un nivel de crecimiento un poquito mayor, parecería. Bueno, en ese contexto, los sectores que más perdieron empleo fueron, en esa mirada más larga, digamos, no tanto del último año, sino más larga, la industria manufacturera y el sector rural, digamos, asociado a los bienes transables, digamos, allí se perdieron una cantidad importante de fuentes de empleo. Y después, en menor medida, pero la construcción, en parte el comercio, fueron otros sectores donde se perdieron puestos de trabajo. Si alguien le preguntara, ¿qué es peor en el Uruguay? ¿Perder el trabajo cuando uno está cerca de la edad de jubilación o encontrar el primer empleo? A ver si me explico. Es más difícil encontrar un empleo siendo joven y buscando la primera oportunidad laboral, que ya sabemos que en ese sector de la población es particularmente alto el desempleo en el Uruguay, o está el fenómeno de cuando se acerca la edad jubilatoria, si pierdo el trabajo es muy difícil reinsertarme en el mercado laboral. Sí, la verdad que son dos situaciones bien complejas en el mercado de trabajo. El desempleo juvenil es un problema, la tasa de desempleo juvenil es 5 veces más alta que la tasa de desempleo de los mayores de 25 años, ¿verdad? Ahí hay una concentración muy importante de desocupación. Hay algunas herramientas desplegadas que hay que ver si logran tener impacto. Quizá algo de impacto tienen, pero no el que uno desearía. Entonces allí hay y sobre todo pensar en jóvenes que se insertan en empleos mínimamente dinámicos dentro de lo que es el mercado de trabajo formal, ¿verdad? Registrados a la Seguridad Social, con salarios mínimamente decorosos, en fin. Hay una dificultad muy grande allí para los jóvenes de insertarse. Y eso es muy importante porque muchas veces la primera inserción determina en buena medida la carrera laboral que después sigue la persona a lo largo de su vida, y entonces muchas veces invertir en una inserción dinámica de los jóvenes, que por supuesto puede presentar un costo en el corto plazo, puede generar beneficios muy importantes en el mediano y largo plazo que superen con creces esos costos de cierta inversión, que se podría decir. Pero después está la otra situación que tú planteabas. También es un problema muy importante para aquellos que están, vamos a decir, con más de 50 y pico de años. La posibilidad de perder el trabajo ya es muy difícil ahí pensar en la reconversión. No es imposible, obviamente, pero es complejo y obviamente todavía no acceden a la prestación, digamos, de jubilación y puede ser muy complejo la reinserción,
donde además también pueden tener un rol dentro del hogar más importante desde el punto de vista de la fuente de ingreso que representan el hogar. Entonces la situación ahí se puede volver más dramática desde el punto de vista de la vulnerabilidad del hogar, ¿verdad? Al que pertenecen, quizá el joven todavía, bueno, quizá todavía no se independizó, en fin, y vive en un hogar donde dentro de todo tiene otras condiciones, pero efectivamente son dos problemas centrales. No me animo a decir quizá cuál puede ser peor, pero efectivamente son dos temas que requieren políticas públicas, claramente. Esto se soluciona con políticas públicas. Vamos a dejar de hablar, en realidad nos quedan algunos minutos simplemente de entrevista y yo no quiero dejar de aprovechar. Hugo Bay es un joven economista, como verán, maneja mucho el tema del desempleo, analiza el mercado de trabajo, pero también se especializa bastante, mira bastante el tema de la seguridad social. Y parece haber a nivel del sistema político, nadie lo quiere decir todavía demasiado expresamente, pero si uno se pone a leer entre líneas, quien más, quien menos, todos hablan de que es necesario una reforma del sistema de la seguridad social en el próximo periodo de gobierno. ¿Cuántos años tenés? 40, no 40. No tan joven. Sí, bueno, pero para lo que es el común de la gente que se mueve en estos temas, sos joven. 40, yo tengo 35. ¿Nos vamos a jubilar con 60? Y bueno, quizá no. Yo por lo pronto, 60 es la edad mínima, pero espero... Saquemos de lado si uno quiere, la pregunta, ojalá podamos seguir trabajando hasta los 80, exacto, no sé, exacto. Pero seguirá a los 60 ¿vamos a como tener edad, la posibilidad de jubilarnos a los 60? Quizá no. Yo creo que es... Yo comparto, creo que toda la discusión, vamos a decir, del año pasado y de 2016 sobre el tema de los cincuentones, los problemas que se generaron con esta primera generación de gente que se jubiló obligatoriamente por el sistema mixto. Si algo bueno tuvo, además de una ley que en parte mitigó el problema y solucionó algunos otros aspectos, creo yo, en particular del régimen AFAP, pero si algo bueno tuvo también fue que puso el tema arriba de la agenda y la necesidad de una reforma importante del sistema, y creo que hay cierto acuerdo político y yo lo celebro porque sería muy bueno que el periodo de gobierno que viene, digamos, instale un amplio diálogo social, ¿verdad? Tratar de encontrar acuerdos y consensos en esto, lo que no se hizo en los años 90, donde claramente el sistema hoy, entre otras cosas, tiene un problema de legitimidad, digamos. Hay mucha gente que no comparte, digamos, algunos aspectos del sistema, en particular los trabajadores y los jubilados organizados, claramente rechazan, digamos, tal como está instrumentado el régimen de ahorro individual, rechazan el lucro en la seguridad social, en fin. Pero los desafíos son mucho más grandes que esos, digamos, de estudiar si conviene mantener la FAP con lucro o algún otro pilar de ahorro que tenga, digamos, algunas características diferentes. Pero lo que está claro es que los desafíos demográficos imponen una reforma y dentro de eso, dentro de un diálogo muy amplio donde no descartemos ningún tema, creo yo, seguramente va a estar, sin duda, la edad de retiro, donde Uruguay... Lo fundamental allí me parece que es anticiparse y hacerlo de forma gradual. Es decir, no demorarnos y de un momento para el otro tener que, por ejemplo, pasar de 60 a 65 años, pero efectivamente el proceso, vamos a decir, de la longevidad, digamos, el hecho de que la gente viva más tiempo, genera la necesidad de acompañar la edad de retiro con eso. Y yo creo que hoy podemos generar un proceso gradual. En general, los países desarrollados tienden a promover este tipo de cosas donde ninguna persona que está próxima al retiro lo siente porque de alguna manera se van incorporando, por ejemplo, un mes por año o un mes cada 2 años. Entonces, de tal forma que dentro de 10, 15 o 20 años la edad de retiro ya no sea 60, sino sean 60 y pico. En fin, allá habrá que ver desde el punto de vista ya más concreto cuál puede ser la edad de retiro. Ahora, también hay que tener en cuenta ahí, cuando hablamos de edad de retiro, una puntita, hay que tener en cuenta las diferentes realidades, ¿no? Quizá tú, yo y algunos otros trabajadores no estamos en la misma situación que una trabajadora del sector doméstico, que un peón rural o que un trabajador de la construcción. Entonces también ahí el sistema va a tener que tener en cuenta realidades diferentes y va a tener que generar tratamientos diferentes, porque efectivamente quizá
no puede y no sea una buena medida ni siquiera, primero por un aspecto normativo, pero también no sea una buena medida que un trabajador de la construcción hacerlo jubilar a los 65 años cuando va a seguir deteriorando un físico que quizá no da para mantener en ese puesto de trabajo. Quiere decir que desde la visión en la materia que ustedes tienen, caso a caso, sector por sector, analizando cada una de las circunstancias y sobre todo esto que no muchas veces yo lo había por lo menos puesto arriba de la mesa, que no se note demasiado. Es decir, si uno por año pone 1 o 2 meses más para la jubilación, el que está a punto de jubilarse no siente tampoco que si tiene que trabajar 59, 3 o 5 años más. Si tiene 59, ahora tiene que ir hasta los 63. No, tendrá la posibilidad de irse a los 62 meses y eventualmente tomará esa decisión o no, pero... Exacto. Ahí la clave es anticiparse, porque hoy creo que estamos en condiciones de poder anticiparnos y generar un proceso gradual. Si efectivamente en el periodo que viene y en el otro se instala un diálogo y se le entra a este tema, una reforma estructural, digamos, yo creo que en 2030 o cuando llegue el momento va a haber que hacer un ajuste que va a ser mucho más fuerte de la edad de retiro en particular, que no es lo más, digamos, recomendable, ¿no? Genera mucha resistencia, genera un costo político muy elevado para quienes en ese momento tengan que implementarlo y no es lo más recomendable. Yo creo que estamos a tiempo de generar un proceso gradual, como decías vos, que de alguna manera vaya aumentando la edad de a poco. Pero creo que es un proceso casi inevitable y, repito, creo que lo podemos hacer si tenemos en cuenta las diferentes realidades de algunos sectores que quizá no están en condiciones. Esto también en los países desarrollados está tenido en cuenta y hay algunas formas, digamos, si bien la edad de retiro legal es un poco más alta que la de Uruguay, también hay formas de jubilarse, digamos, antes, quizá con alguna penalización, hay que estudiarlo, pero porque hay determinada gente que por distintos motivos no puede llegar a esa edad mínima legal más alta que hay en los países desarrollados. Hugo Bay, le agradecemos su presencia esta mañana. Bueno, un gusto estar acá. La pausa y seguimos con mucho más.